Estaban con nosotros esta mañana Andrés Alcántara, candidato a la presidencia de la República por Democracia Directa. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Hace mucho tiempo he podido conversar contigo, pero un saludo, un abrazo en nombre de Democracia Directa. Después de años, Andrés, efectivamente. Vamos a hablar de eso también. Cuando hicimos el primer referéndum. Yo sé quién es Andrés Alcántara, pero yo quisiera que Andrés Alcántara le diga él mismo a la gente que nos ve, nos escucha y nos sigue, ¿quién es? ¿Quién es Andrés Alcántara? Bueno, Andrés Alcántara es un ciudadano peruano, nacido en Santiago de Chuco. Estudié en los primeros primaria y secundaria en mi tierra natal, en Santiago de Chuco. En la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, y ahí hice mis estudios superiores. También he estudiado en la Inca Garcilaso de la Vega, he estudiado Derecho y una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Pero más que eso, yo creo que la gente más me conoce porque logramos en el país institucionalizar la democracia directa como sistema de gobierno. Por primera vez el pueblo decidió la aprobación de una ley de devolución de derechos de propiedad de millones de trabajadores en un referéndum nacional. Eso creo que es el aporte significativo que hemos hecho para la democracia en el país. Por eso que ahora tenemos ya dos instancias legislativas. El Congreso de la República, que era el único que hacía leyes, ha pasado a ser la instancia inferior legislativa, y la instancia superior legislativa es el referéndum, donde el pueblo directamente expresa su voluntad, toma decisiones de política de Estado. Eso es lo que se ha logrado aportar al país, y tenemos en estos momentos ya institucionalizado la democracia directa como sistema de gobierno, y por eso caminamos hacia un nuevo régimen político de democracia total, ¿no? Donde tenemos ya esos dos sistemas de decisiones políticas, la democracia directa y la democracia representativa. Eso es el aporte que se ha hecho en todos estos años de trabajo, de más de 21 años de ejercicio del poder del pueblo. Yo recuerdo cuando nos conocimos, pero por lo menos de una manera más directa, fue cuando Andrés, tú eras parte de la campaña por la recuperación de los aportes de los fonavistas, que mucha gente no se la tomó en serio, y es cierto, creció muchísimo. Pero la pregunta es, ¿por qué Andrés Alcántara sería un buen presidente de la República? ¿Por qué la gente tendría que votar por ti? Bueno, yo creo que tenemos ya la experiencia, no es suficiente la voluntad del pueblo, no es suficiente la voluntad de la persona, del candidato, sino que tiene que estar acompañado a una propuesta de cambio del sistema que tenemos. Nosotros creemos que aquí, todos los años, si ustedes hacemos memoria, todos los gobiernos terminan en corrupción, ¿no? Incluso el presidente miente el expresidente miente con tanto cinismo y no le pasa nada, ¿no? O sea, eso es lo que viene ocurriendo. ¿Por qué no le pasa nada? Se burla de los peruanos, porque los organismos de control que tenemos en el país lo eligen ellos, lo eligen los partidos políticos que defienden los intereses de la grande corporación, y entre ellos se tapan, se solapan y todo, ¿no? Porque se eligen entre compadres, entre padrinos y todo. Y eso es lo que tenemos que corregir en una propuesta de reforma constitucional que planteamos, y debe elegirse estas instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional debe ser elegido directamente por el pueblo y también sujeto a revocatoria, como la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Contralor General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones. Todos deben ser electos por elección popular. Claro, por supuesto. Todos los organismos, ¿por qué? Porque el pueblo es el dueño del poder, es el titular del poder. Entonces nosotros creemos de que si continuamos con lo mismo, sigue los mismos resultados. Por eso hay que hacer un corte, y ahí es donde tenemos que implementar ya ampliamente, tiene que hacerse un gobierno transparente, justo, para evitar este tipo de corrupción. O sea, si nosotros lo hacemos el control... Pero digamos, ese es el marco. O sea, lo que ustedes dicen es que la democracia directa es la que debe regir la toma de decisiones y la elección de nuestras autoridades. Pero digamos, ese es el marco, ese es el contexto. Pero ¿para hacer qué? ¿Qué es lo que proponen hacer con el Perú hoy en un momento tan crítico como el que estamos viviendo? Bueno, nosotros pensamos como democracia directa, primero
cambiar el objetivo de Estado, ampliar el objetivo de Estado. No solamente el fin supremo debe ser la persona y su dignidad, sino el buen vivir entre peruanos y también el buen vivir entre peruanos con la naturaleza. Y eso ya obliga a modificar el rol del Estado, para dejar de ser un Estado subsidiario y pasar a un Estado promotor, que genere condiciones de inversión para todos los peruanos. O sea, ahí tiene que ser un Estado fuerte, capaz de imponer un nuevo modelo económico en el país. ¿Eso qué implica? ¿No? Un nuevo modelo diferente al de la Constitución del 93. Es decir, por ejemplo, el Estado va a poder participar en la actividad económica de una manera directa. ¿Ustedes estatizarían algunas empresas o algunos sectores de la economía? Estatizar las cosas acá. Aquí lo que se necesita es generar las condiciones de inversión para que todos los peruanos podamos ganar dinero y hacer negocios, hacer empresas. Por eso que nosotros planteamos de dejar un Estado, digamos, en estos momentos tenemos una economía primaria exportadora y establecer, en lugar de eso, establecer un modelo diversificado, ¿no? Industrializado, para darle un valor agregado a las materias primas que tenemos, para generar empresas, negocios. Entonces, eso ya implica diseñar una nueva política de Estado, por ejemplo, de política de Estado en la educación. Porque para la educación, para desarrollar el país, industrializar el país, necesitamos capacitar a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, con ese objetivo. Entonces hay que no solamente formarlo desde el punto de vista patriótico, desde el punto de vista del civismo, sino también hay que capacitar, en este caso, todas sus cualidades que tiene el ciudadano para el tema productivo. Entonces, de esa forma, con los conocimientos, con la ciencia, vamos a desarrollar, y ahí tiene que invertir el Estado, ¿no? Entonces, diseñamos una nueva estructura de Estado y un nuevo modelo para cumplir ese objetivo del buen vivir, o sea, para desarrollar el país, y eso todos podamos vivir en paz, en armonía, como hermanos, como peruanos que somos, ¿no? Y cuando uno escucha, Andrés, tu propuesta se parecen en alguna medida a la de otros candidatos, Verónica Mendoza, el propio Pedro Castillo, Marco Arana, es decir, son posiciones más bien de izquierda, si uno insiste en dividir el país en izquierda y derecha, aunque yo creo que ya pasaron esos tiempos, pero en fin. ¿Por qué Andrés Alcántara y no Verónica Mendoza, por ejemplo? Bueno, en realidad, como tú dices, pareciera, ¿no? O sea, pareciera porque, bueno, nosotros venimos promoviendo estos cambios del país hace 21 años, no es que recién estemos trabajando. Y tenemos una propuesta, por ejemplo, acá tenemos la propuesta de reforma total de la Constitución, que ya tenemos las firmas también, 2.400.000 firmas, estamos consensuando el texto, y te digo, Verónica Mendoza firmó el planillón del referéndum. Hemos coordinado con la gente de Perú Libre, por ejemplo, con Cerrón y todos los que están en Perú Libre, y hemos venido trabajando el tema de la reforma constitucional vía referéndum. Pero de un momento a otro ellos han cambiado de opinión y quieren que en el futuro se cambie la Constitución. Dice que se convoque a una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente que no está previsto, significa que nunca se va a dar, ¿no? Porque si no está previsto... ¿Y qué propone? ¿Cuál sería el mecanismo, según ustedes, para modificar la Constitución? Nosotros hemos propuesto el mecanismo constitucional del referéndum. O sea, el mismo mecanismo que empleamos para aprobar la ley de devolución de aportes al FONAVI es el mismo mecanismo. O sea, eso ya está establecido. O sea, nosotros hemos avanzado en las firmas, tenemos este texto que se compra, un texto de debate. Ya, pero ¿cuál sería el espacio para el debate? O sea, porque vas a llevar a votación una serie de modificaciones o en todo caso un nuevo texto constitucional. Pero ¿dónde lo discutes? ¿En el Congreso? No, estamos discutiendo. Hemos venido discutiendo y estamos recibiendo aportes de diferentes organizaciones, con los mineros, con los agricultores. Ahí están diferentes gremios que se tienen en el país. O sea, nosotros no es que recién lo estamos haciendo solamente esto. Por ejemplo, te cuento, la ley del FONAVI empezó con 7 artículos, pero terminó con, en este caso, terminó con 13 artículos. Porque en los debates se iba agregando las cosas. Acá, por ejemplo, ya hemos agregado el capítulo de los peruanos en el exterior. O sea, todos los derechos de los peruanos en el exterior, ya el capítulo que ellos han planteado, ya lo hemos agregado acá. Ya, digamos, si Andrés Alcántara ganara la presidencia de la República, lo primero que va a hacer es proponer un texto constitucional para que sea sometido a referéndum nacional.
y que sea la gente la que decida los cambios o no. Efectivamente, pero este texto tiene que ser consensuado con todas las organizaciones, pero para que este gobierno, o sea, la nueva constitución empiece de este gobierno del 2021. O sea, nosotros creemos que debemos gobernar ya con una nueva constitución, ya no con la constitución del 93. Porque la constitución del 93... Ya, pero no hay tiempo, las elecciones son el 11 de abril, la instalación del gobierno es el 28 de julio. ¿En qué momento ocurriría este referéndum? Esto, tan pronto presentamos al jurado de elecciones las firmas con el texto, el jurado tiene plazo 4 meses para señalar la fecha. Y la fecha no es mayor de... ¿Ustedes ya están recogiendo firmas para esta nueva constitución? ¿Ustedes están recogiendo firmas para someter a referéndum un nuevo texto constitucional? Sí, efectivamente. ¿Y cuántas firmas se necesitan y cuántas han logrado reunir? Se necesita el 10% de la población electoral nacional, pero ya lo tenemos, ya tenemos las firmas. O sea, el mínimo requerido ya lo tenemos. Ahora lo que se está recogiendo son firmas adicionales, porque la experiencia que tenemos en la convocatoria del primer referéndum es que en este caso RENIEC empieza a verificar las firmas y que anula algunas firmas que no coincidan, ¿no? O de repente hay malos datos, entonces todas esas cosas se va depurando. Pero nosotros con la experiencia que tenemos, al 90% de validez de las firmas tenemos. No sé, es un promedio que logramos en el referéndum anterior. Pero nosotros necesitamos, mientras más firmas, es mejor, porque una firma es un voto. Finalmente, toda la gente que firma. Yo quisiera aprovechar de repente aquí en este momento, Nicolás, si me permites, agradecer y felicitar a esos 2.400.000 peruanos que ya han firmado, o sea, se han adherido a esta propuesta de nueva constitución. Porque así también, y quisiera aprovechar también para felicitar y agradecer a todos los hermanos fonavistas que vienen recogiendo las firmas. O sea, esto lo estamos haciendo como organización. Sí, entonces, Andrés, este es un tema que hemos avanzado, ¿no? Lamentablemente tenemos que ir terminando, porque además 9:30 en punto entra la franja electoral, o sea que tengo que... Pero no quisiera terminar sin hacer lo mismo que hacemos con todos los candidatos, que es este ping-pong. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza, sin pensar. Así, reflejo. Bueno. Pena de muerte. Bueno, eso ya es dictadura. Eutanasia. Un derecho que tiene la gente, ¿no? ONP. Devolución de los derechos de propiedad del peruano. AFPs. Derecho de propiedad de los trabajadores. Vacunagate. Bueno, es un tema de corrupción, creo eso. Vizcarra. La mentira en persona. Fujimori. Bueno, dictador, ¿no? La última, Verónica Mendoza. Las agendas nos vienen a la mente. Las agendas. Y la última, Antauro Humala. Bueno, hermano de Ollanta, ¿no? Muchas gracias, Andrés Alcántara. Muchas gracias, Andrés. Nicolás. Saludos, un abrazo. Andrés Alcántara, candidato a la presidencia de Democracia Directa, ha estado con nosotros.